Los invitamos los coreanos que se vengan todos. Que vengan los coreanos. Dios te bendiga, pastor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dígale a la persona que está a su lado, si Jesús está aquí, algo bueno va a pasar. Lo creemos con todo nuestro corazón. Si Dios Todopoderoso está aquí, algo bueno tiene que suceder. Y por eso el Señor dice, según tu fe, sea hecho. Y por eso nosotros queremos demostrar delante de la presencia del Señor nuestra fe. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 8, 24 al 25. Lucas 8, del 24 al 25. Yo tengo la nueva versión internacional. Aquellos que lo tienen pueden leer conmigo. Aquellos que tienen otras versiones también lo pueden seguir. Lucas 8, 24 y 25 dice así. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún los vientos y el agua y le obedecen? Amén. Cada vez que vengo a San Rafael, no puedo dejar de exclamar en mi espíritu, tierra de bendición. No saben ustedes, ni se imaginan, ni se dan cuenta de lo hermoso y lo bendecido que es vuestra ciudad. Así que declare bendición, declare abundancia, declare prosperidad, porque según lo que nosotros confesamos, decimos delante de Dios, obra el Espíritu Santo. Hoy día, ¿sabe qué? Sucedió algo muy chistoso. Nuestro plan con la familia era tomar el catamarán allá por el cañón de Atuel, y allá arriba bien. Siempre nos encanta manejar por ahí y no me quería perder la oportunidad de tomar el catamarán. Espero en el día de mañana poder hacerlo. ¿Y sabe qué? Hoy no nos queríamos perder porque de paso queríamos visitar el laberinto de Borges. ¿Y sabe qué? Entramos allí y nos perdimos. Y así es la vida. No sabemos de dónde venimos, no sabemos en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Pero con Jesucristo, porque Él es el camino, jamás nos vamos a perder. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Digno de toda honra, de todo poder y de toda gloria. Muchas gracias, Pastor Víctor, por esta invitación. Nos honra de sobremanera. Nuestra oración para con los pastores Víctor y Sara y toda su familia es que así como prosperan espiritualmente, les vaya bien en todas las cosas. Y antes de partir a la presencia del Señor, que va a ser muy, muy, muy lejano en el tiempo, en su corazón pueda decir, he cumplido con todo lo que Dios me ha concedido. Así como dice la palabra en Salmo, Dios nos guía al puerto deseado. Así que todo corazón y anhelo que tengan los pastores, que el Señor les conceda y los conceda en abundancia. El mensaje que traje hoy se titula ¿Quién es este? A donde voy siempre la gente me pide
que yo pueda transmitir el mensaje de la cuarta dimensión. Hagamos un poco de memoria. Cuando usted tiene un punto y usted une ese punto, se forma una línea. Una línea es primera dimensión. Pero cuando usted tiene una línea y al lado traza otra línea y así sucesivamente, se forma un plano. Un plano es segunda dimensión. Cuando usted tiene un plano y arriba le pone otro plano y otro y otro y otro y así sucesivamente, ese cubo es tercera dimensión. Pero ¿qué es la cuarta dimensión? Es ahí donde los físicos se preguntan y algunos dicen, por ejemplo, de que el tiempo es cuarta dimensión. Pero ¿sabe qué? Aquellos que tenemos a Jesús en nuestro corazón, no tenemos ningún problema en distinguir este maravilloso mundo de dimensiones. Porque nosotros no vivimos por la vista, sino vivimos por la fe. Por la vista significa tercera dimensión. El mundo físico y material que usted puede ver con los ojos, usted puede tocar con sus manos, usted puede sentir, todo eso pertenece al mundo de la tercera dimensión. Pero Juan 4 dice, Dios es espíritu y lo espiritual es invisible a los ojos. Eso significa que la cuarta dimensión es la dimensión del Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña Génesis 1:2. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios creó el mundo y todo eso estaba sobre la faz de las aguas. Era un mundo tangible, era un mundo visible. Sin embargo, el Espíritu de Dios que se mueve en la cuarta dimensión significa de que estaba cubriendo esa tercera dimensión. Es ahí cuando Dios dice, sea la luz, el poder de la confesión de la palabra, y se hizo la luz. Cuando nosotros vemos y observamos nuestra tercera dimensión, que está en ruinas, está en destrucción, debemos nosotros subir de dimensión, porque es en la cuarta dimensión que Dios obra de una manera sobrenatural. Así como David y Goliat. ¿Sabe que muchos de nosotros no tomamos dimensión de lo que ha significado esa batalla? Pero preste atención a lo que dice el gigante. Goliat, en representación del pueblo filisteo, dice de que él estaba maldeciendo. Pero fíjese, David, que era un pequeñito, quizás de 16, 17 años, y preste atención, dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. ¿Qué es espada, lanza y jabalina? Espada, lanza y jabalina representa el mundo de la tercera dimensión, el mundo físico y material. Sin embargo, David dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora, yo me puedo imaginar a Goliat diciendo, ¿vienes en nombre de quién? Porque, ¿qué es el nombre de Jehová de los ejércitos? Goliat, que vivía, razonaba y se movía en la tercera dimensión, no entendía, no comprendía el poder que había en la cuarta dimensión espiritual. No sabía y por eso perdió la batalla. Parafraseando, David lo que estaba diciendo es, tú puedes ser un gigante de casi 3 metros, pero tú vienes a mí en la tercera dimensión, pero yo voy a ti en el poder de la cuarta dimensión del Espíritu Santo.
Yo tengo el amor de Dios Padre. El poder de la sangre del Cordero vive y mora en mí. Y la unción del Espíritu Santo que obra en mí no me va a dejar, no me va a abandonar, no me va a defraudar. Por eso yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y hoy te voy a cortar la cabeza. Y eso es lo que ha sucedido. Porque David se movía y vivía en la cuarta dimensión del Espíritu Santo. Ahora bien, cuando nosotros comprendemos la importancia de vivir en la cuarta dimensión, debemos nosotros entender también de que hay elementos que mueven esa cuarta dimensión espiritual. Diga conmigo: mentalidad, fe, sueños y visiones, confesión de la palabra. Pero todo esto son mensajes que a lo largo de todos estos años he compartido en toda América Latina. Pero hoy vengo a traer un nuevo elemento que mueve el mundo espiritual de la cuarta dimensión. Diga conmigo: honra. ¿Qué es la honra? La honra en el idioma hebreo es kabad. ¿Puede repetir conmigo? Kabad. ¿Qué significa kabad? Significa algo tan importante y, escuchen bien, pesado. ¿Qué es kabad? Algo tan importante y pesado. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra honra viene de la traducción de timi. Diga conmigo: timi. Significa exactamente lo mismo, pero al concepto de kabad, que significa algo importante y pesado, se le añade el concepto de como el oro. Significa de que cuando usted honra, significa de que usted lo considera tan importante y pesado como el oro. Seguramente ninguna persona pasaría por alto algo tan precioso como el oro. Jamás. Si no, lo tomaría. Bueno, ¿qué es honrar? Honrar no es pasar por alto. Honrar no es ignorar, sino todo lo contrario. Honrar no es subestimar, sino considerarlo como algo tan importante y pesado como el oro. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que nosotros lo honremos. ¿Se acuerda del sacerdote Elí? El hombre de Dios salió a su encuentro y le dijo: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Es decir, cada uno de nosotros en nuestro corazón tenemos una balanza en términos de honra. Significa qué es más importante para usted, qué es más pesado para usted. Y es por eso que el hombre de Dios salió a su encuentro como diciendo: no es que Elí ha dejado de creer en Dios, no es que Elí ha dejado de servir a Dios. Sin embargo, para él los hijos eran más importantes, más pesados que Dios mismo. Por eso en 1 Samuel 2:30 Dios dice: yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Y esto lo vemos en todos los evangelios. Cuando el Señor visitó Nazaret, en la sinagoga estuvo predicando y de pronto la reacción de la gente es lo que llamaba la atención. Porque muchos decían: ¿este no es el carpintero? ¿Este no es el hijo de María? Pero si conocemos a todos sus hermanos, ¿pero qué dice que vino del cielo? No lo honraron. En otros lugares, Galilea, en otros pueblos, Jesús fue honrado como hijo de Dios. Sin embargo, en Nazaret no sucedió eso.
¿Sabe cuál es la consecuencia, el resultado de esa deshonra? Marcos dice muy claramente, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos. Pero ¿cómo que Jesús no pudo? ¿Cómo podemos nosotros entender esto si Jesús es el Hijo del Dios Todopoderoso? ¿Cómo que no pudo? ¿Acaso Jesús tiene algo que no puede? Sin embargo, este evangelio es muy claro. No pudo. Es como un freno. Y ese freno era nada menos que la deshonra. Por eso yo hoy vengo a decirles de que donde hay honra, el Espíritu Santo se mueve inmediatamente con resultados milagrosos. Y por cuanto el ministerio Vida y Paz es un ministerio que honra y exalta el nombre del Señor, el mover del Espíritu Santo siempre va a estar presente. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Siempre va a estar presente. Siempre, siempre. El principio de la honra tiene que ver mucho con la cultura de donde yo provengo. Recuerden que la cultura donde se movía el Señor Jesús, si bien es cierto que hay una influencia europea, hay una influencia africana, sin embargo, tenemos que entender de que es Oriente. Por eso las cuestiones culturales nos permiten profundizar en el entendimiento de la palabra de Dios. Recuerden esto, muchos se acercaron a Jesús. Algunos porque tenían lepra, algunos porque tenían un problema familiar, otros porque estaban endemoniados y porque simplemente tenían una petición. Sin embargo, fíjese cómo multitudes de gente que se acerca al Señor Jesús, si bien hay quienes lo llaman por su nombre, diciendo Jesús, muchos optan por otorgarle un título. Un título. Y esto no escapa a la cultura oriental, aún 2000 años después. Por ejemplo, en mi país, muy poca gente llama a una persona por su nombre. Yo diría, una esposa o una esposa puede hacerlo, un padre a un hijo puede hacerlo. Sin embargo, excepto esas muy pequeñas cuestiones, yo diría de que la mayoría en la sociedad, nosotros no nos llamamos por el nombre, sino le otorgamos un título. Por ejemplo, en mi iglesia, a mí nadie me llama por el nombre, a mí me dicen pastor. Y en la sociedad, cuando usted toma un taxi, le dice señor taxista. Cuando un electricista visita su hogar para hacer un arreglo, le dice señor electricista. Al presidente se le dice señor presidente. Casi nunca se le llama por el nombre. ¿Por qué? Porque el mencionar el nombre y el apellido de la persona se considera una deshonra. No siempre, pero una deshonra. No sucede lo mismo en la cultura occidental, yo lo entiendo. Sin embargo, en la cultura oriental todavía se preserva esto de no llamar a una persona por su nombre, sino otorgarle un título. Por eso, los empresarios o políticos que quieren mantener una relación, hacer negocios para con orientales, ya saben qué tienen que hacer. Llamarlo con un título. El principio de la honra es mucho más grande, es mucho más extenso. Pero lo que sí puedo decir es de que el principio de la honra empieza por cómo usted llama a una persona. Ahí empieza todo. Si usted falla ahí, pues las palabras que le siguen poco sentido va a tener. No va a ser muy bienvenido. ¿Cómo llama usted
a una persona. Y yo la vez anterior que he visitado, que era un seminario más para líderes, les comenté de que en el Evangelio de Mateo hay dos títulos, uno muy positivo, uno muy negativo. Si bien esto no sucede exactamente lo mismo para con otros evangelios, en el Evangelio de Mateo hay un título que deshonra al Señor Jesús. Ese título es Maestro. Si ustedes analizan, leen la Biblia en el Evangelio de Mateo y ahí remarcan todos los personajes que se acercaron a Jesús diciendo maestro, que en el idioma original en griego es didáskalos, se van a llevar la sorpresa de que no hubo ninguna obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque era un título que deshonraba a Jesús. ¿Pero cómo? ¿Cómo maestro es un título que deshonraba al Señor Jesús? Sí, porque aquellos que se acercaron al Señor Jesús diciendo didáscalos eran los propios maestros. Y ahí encontramos a los fariseos, encontramos a los maestros de la ley, a los escribas, que se acercaron al Señor Jesús diciéndole didáscalos, maestro. Pero hay una cuota de deshonra aquí. ¿Sabe por qué? Lo que en realidad estos maestros fariseos estaban tratando de decir al Señor Jesús era, mediante ese título, tú eres un maestro como yo. Yo soy didáscalos, tú eres didáscalos. La gente por ahí te puede llamar hijo de David y reconocer la divinidad, pero yo no reconozco esa divinidad. Yo maestro, tú maestro, estamos en el mismo nivel. Ese era el mensaje oculto que querían transmitir los fariseos y los maestros de la ley. Por eso si usted analiza maestro en el Evangelio de Mateo, 0 milagros. No hay mover del Espíritu Santo porque deshonra al Señor Jesús. Pero hay otro título que honra a Jesús. Diga conmigo, Kyrios. Kyrios significa Señor en el idioma español. Y cuando usted lee Señor en el Evangelio de Mateo, siempre hay un obrar del Espíritu Santo. Sanidad, expulsión de demonios, una palabra profética. Siempre hay algo, siempre es positivo, porque el Señor Jesús fue reconocido como el Kyrios. ¿Saben que en ese momento quién era el Kyrios? El César. Por eso cuando alguien llamaba a Jesús diciendo tú eres el Kyrios, la sociedad no podía entender ese concepto. Es más, iba en contra del poderío del Imperio Romano. No se le podía otorgar un título tan honroso, excepto al César. Por eso cuando la gente se acercó diciendo, Kyrios, Señor, siempre hay un milagro sobrenatural. Siempre el Espíritu Santo está moviéndose allí. Ahora, esto es lo que yo comenté en el seminario pasado. Hoy yo vengo a traer lo mismo, pero más profundo todavía. Ya en el Evangelio de Lucas, ustedes leen la palabra maestro también. Pero hay una diferencia allí. Excepto Lucas, o sea, esto no se encuentra en otros evangelios, pero en Lucas solamente emplea 2 palabras diferentes para la traducción de maestro. O sea, cuando nosotros leemos la Biblia, los evangelios, simplemente leemos maestro, maestro, maestro en todas partes. Pero en el Evangelio de Lucas hay 2 palabras claramente distintas.
Primero es didáscalos, que es la palabra traducida al idioma español de maestro, pero hay otro término, diga conmigo, epístates. En realidad el acento va en la A, epistates, pero de tanto decir epístates por didáscalos, se me quedó el acento. Pero entendemos nosotros de qué estamos hablando, ¿verdad? Diga conmigo otra vez, epístates. Tuve que consultar a una hermana griega y le pregunté, hermana, ¿cuál es la distinción entre didáscalos por un lado y epístates por otro lado? Y me dice, pastor, ambos significan lo mismo, aún hoy en día se usa así. Pero, ¿sabe cuál es la diferencia? Didáscalos es un maestro, un docente. Pero epístates significa algo más. Y hoy en día, ¿cómo se usa? ¿En qué situación se usa epístates? Y me dice, por ejemplo, para referirse al director de una institución educativa. Ahí ya no es didáscalos, porque no es un maestro más, es el director de esa escuela. Entonces ahí no es didáscalos, ahí es epístates. En Lucas aparecen en 6 oportunidades, tan solo 6, en donde está esa palabra, que no es didáscalos, sino es epístates. La primera está en Lucas 5:5. A orillas del lago de Genesaret, Jesús se subió a una de las barcas y pidió que alejara un poco. Y empezó a predicar el mensaje de Dios. Cuando terminó su discurso, le dijo a Simón, lleva la barca hacia las aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Es ahí que Simón le dijo, epístates. Hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es el milagro? Un milagro sobrenatural. Porque dice la palabra, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se le rompían. Un milagro sobrenatural. En segundo lugar, es este pasaje que nosotros hemos leído, Lucas 8:24, donde los discípulos ante la tormenta exclaman al Señor diciendo, maestro, maestro, o sea, epístates, epístates, nos vamos a ahogar. Milagro sobrenatural, porque Jesús reprende el viento y a las olas. Dice la palabra en Lucas 8:24, la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. En tercer lugar, Lucas 8:45. Había entre la multitud una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Marcos aclara que había sufrido mucho a manos de varios médicos. A pesar de la dificultad, se acercó a Jesús y tocó el borde de su manto. Cuando Jesús le preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dijeron, epístates. Son multitudes los que te aprietan y te oprimen. ¿Cuál es el resultado? Una enseñanza. Porque Jesús dijo, no. Alguien me ha tocado. Yo sé que de mí ha salido poder. El obrar del Espíritu Santo otra vez presente cuando los discípulos honraron a Jesús con este título tan peculiar. Lucas 9:33, en la historia que se conoce como la transfiguración, Jesús se subió a un monte junto a Pedro, Juan y Jacobo, y mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa quedó tan blanca y radiante.
De pronto apareció Moisés y Elías para hablar con Jesús acerca de su partida. Al ver tanta gloria, Pedro dijo sin saber: Maestro, epístates. Qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. ¿Cuál es el resultado de esta honra? Una palabra. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Una palabra que descendía del mismo cielo. Dígame si esto no es una obra sobrenatural. Lucas 9:49. Surgió una disputa entre los discípulos sobre quién era el más grande. Como Jesús sabía lo que estaban discutiendo, dijo luego de poner a un niño al lado suyo: el que recibe mi nombre a este niño, me recibe a mí, y el que recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Entonces Juan intervino con una aseveración: epístates. Vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pues como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. Una vez más, una palabra. El Señor dijo: no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Sexto y último, Lucas 17:13. En su viaje a Jerusalén, Jesús pasó por Samaria y Galilea, y cuando estaba por entrar a un pueblo, 10 leprosos salieron al encuentro de Jesús. A la distancia gritaron: Jesús, epístates, ten compasión de nosotros. Entonces Jesús le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Qué significa que vayan a presentar a los sacerdotes? Que ya estaban sanados, porque el Espíritu Santo había obrado de inmediato. Y dice: todos fueron sanados de lepra. Resultó que mientras iban en camino, quedaron limpios. Este es el resultado de epístates en el Evangelio de Lucas. Ahora, ¿y cuál es lo otro entonces? La otra palabra para maestro es didaskalos, el término que utilizan la mayoría, para no decir todos, los evangelistas. Pero fíjese que cuando usted lee maestro y no es epístates, o sea, no es Lucas 5:5, no es Lucas 8:24, no es Lucas 8:45, no es Lucas 9:33, no es Lucas 9:49, no es Lucas 17:43, pero usted encuentra maestro, ahí no es epístates, ahí es didaskalos. Pero ¿sabe qué? Dígame usted, ¿en dónde hay un milagro sobrenatural? No hay nada. Tan solo uno es la excepción, que es la expulsión de demonio descrita en Lucas 9:38. Otra vez. ¿Y por qué? ¿Por qué cuando la gente se acerca diciendo maestro, didaskalos, el Señor es deshonrado? Muy simple, porque hay un mensaje que por ahí 2000 años después en el idioma español por ahí no se transmite en toda su totalidad, en toda su plenitud, y por ahí nosotros no nos le entendemos bien, nos cuesta adentrar en esa cultura. Pero hace 2000 años, cuando alguien dijo didaskalos, definitivamente no era un término que honraba al Señor Jesús. ¿Y cuál es el resultado? Y mucho. ¿Sabe por qué? Cuando usted deshonra a Jesús, el obrar del Espíritu Santo no está presente. Por ahí nosotros leemos en los evangelios que cierta persona se sanó de la lepra, que cierta persona se sanó de la ceguera, que cierta persona se liberó del demonio. Y no encontramos el principio espiritual del por qué en algunas personas obró el Señor y por qué algunas personas no pudieron
recibir un milagro. Muy simple, porque mediante ese título Jesús fue honrado y mediante otros títulos Jesús no fue honrado. Cuando usted aplica el principio de la honra, el Espíritu Santo se mueve inmediatamente. Pero cuando es deshonrado el Señor Jesús, el Espíritu Santo no se manifiesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta noche? Lo que en esta noche vamos a hacer es mover la cuarta dimensión espiritual. ¿Cómo movemos la cuarta dimensión espiritual? Mediante la aplicación del principio de la honra. Cuando usted aplica el principio de la honra, el Espíritu Santo empieza a moverse. Y yo quiero invitar en esta noche, ya para finalizar, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y yo quiero que usted pueda en esta noche pensar en un título, pensar en aplicar el principio de la honra. Y cuando nosotros hagamos esto, está asegurada, garantizada la obra del Espíritu Santo. Y es inmediato. Valientes. ¿Quién es Jesús? Porque la gente se preguntaba, los discípulos mismos, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y muchos de nosotros, que por ahí venimos años y décadas en la iglesia, no nos damos cuenta de quién es Jesús. Y por eso hoy vamos a honrar. Valientes. ¿Quién es Jesús? ¿Alguien se anima? Diga, en libertad. Amén. Jesús es el Rey de Reyes. ¿Alguien más? Él es el Salvador. Aleluya. Aleluya. ¿Quién es Jesús? Es nuestro Creador. Siga en este ambiente de honra. Porque el Espíritu Santo está moviéndose en este lugar. Vamos, siga exaltando, siga honrando el nombre de Jesús. ¿Alguien más? Vamos. Él es nuestro libertador. Jesús es nuestro refugio. Jesús es nuestro camino. Ahí donde está, cierre sus ojos, levante sus manos y empiece a exaltar, empiece a honrar el nombre de Jesús, empiece a exaltar ese nombre sobre todo nombre. ¿Quién es el Señor Jesús? Mientras el mundo se pregunta ¿quién es este? Nosotros empezamos a entonar un himno, una alabanza, porque nosotros confesamos, porque sabemos quién es, porque Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin. Él es el Todopoderoso. Él es el que era, Él es el que es y Él es el que ha de venir. Él es el 3 veces santo. Ahí donde está, cierre sus ojos, levante sus manos al cielo y comience a exaltar, a honrar el nombre de Jesús. Él es consejero admirable, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno, Él es príncipe de paz, aleluya. Él es el Hijo de Dios, Él es el Kyrios, es mi Señor, es el Hijo de David, Él es el Maestro de los maestros, Él es el Epístola
quítate. Y nosotros, Señor, en este momento aplicamos el principio de la honra. Señor, aplicamos el principio de la honra, porque queremos, Señor, exaltar tu nombre en lo más alto, Señor, en este lugar. En San Rafael, Argentina, nosotros honramos tu nombre, Señor. Te reconocemos como nuestro Rey. Tú eres Rey de reyes. Tú eres Señor de señores. Tú eres mi Salvador. Aleluya, Hosanna en las alturas. Así como nosotros honramos al Señor Jesús y nosotros entramos a mover en la cuarta dimensión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está moviéndose en este lugar. Se está moviéndose en este lugar, porque dice la palabra: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Señor, muévete sobre nuestras vidas. Muévete sobre nuestros problemas. Señor, muévete sobre nuestras limitaciones, porque tú eres Dios fuerte. Tú eres invencible. Sí, Señor, nosotros honramos tu nombre, exaltamos tu nombre en lo más alto, Señor, en lo más alto, Señor, en lo más alto, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, no hay otro como tú.